Hoy en retrospectiva la historia del rector normalizador don Pascual Colavita. Dos testimonios clave, el doctor Julio Venegas y Enrique Quique Colavita. Julio, gracias por venir. Gracias por invitarme, Oscar. ¿Te acordás cuándo Pascual te invita a ser decano normalizador? Bueno, fue a principios de enero del 84, a él lo acababan de designar rector normalizador y tenía que armar, digamos, toda la estructura de gobierno de la universidad, que en ese momento éramos, 4 decanatos, o 4 facultades en realidad, así que tenía que designar 4 decanos. Y bueno... ¿Enero? Enero del 84, principio de enero era, ¿no? ¿Y cómo fue comenzar con esa normalización, por ejemplo, para vos, en este decanato de matemática, de física, digamos? Bueno, era todo un desafío porque realmente en ese momento, sabíamos que teníamos que llevar adelante la institución, pero en unas condiciones muy particulares, porque el normalizador significaba, en realidad, ponerlo a la universidad en condiciones de elegir sus propias autoridades. Claro. Para eso lo primero que había que hacer era tener un cuerpo de docentes efectivos que permitieran, digamos, tener un claustro docente donde se eligiera los consejeros, el decano, los directores de las escuelas. En ese momento no eran departamentos, sino escuelas. Y, todo el funcionamiento que ahora es tan natural para nosotros, había que ponerlo en marcha. Claro. La dictadura había dejado docentes cesanteados, docentes que habían tenido que abandonar el país, y en esa época ya entran a volver algunas figuras, digamos. Algunos sí, lo que yo me acuerdo notorio en mi ámbito, que es la física, Giorgio Sgrablic. Claro. Fue fantástico, ¿no? O sea, lo primero que recuperamos fue a Giorgio, y después había que hacer, entonces se formaron comisiones que tenían distintos roles, ¿no? Una de ellas fue esta cuestión del ingreso, reingreso de quienes habían sido cesanteados, y habían muchos, ¿no? Después estaba otro que tenían que ver otras cosas que se investigó, que había pasado un poco durante la época esa del proceso, que fue una comisión llamaba generalmente del Nunca Más. Uh-huh. Pero la tarea fundamental era esta de hacer los concursos. Eran, no sé, yo calculo que miles, ¿no? O sea, no sé cuánto exactamente la cantidad, pero era una terrible cantidad, porque había que hacer los concursos en todas las facultades, que no había ni uno. O sea, profesores efectivos se podían contar con los dedos de la mano en esa época. Claro. Y venían de mucho tiempo atrás, del año 60, de algo así. No habían habido concursos efectivos en décadas. Cuando te tocó armar el Nunca Más de la facultad, allí aparece la figura de Sandro Santana, que era estudiante de física, ¿no? Sí. Sandro fue una de las personas que desapareció, fue muerto, ¿no? ¿Cómo era trabajar con Pascual en la vida cotidiana, digamos, aquí en el despacho de él en Lavalle y Mitre, ¿no? Sí, en Lavalle y Mitre. Con Pascual era todo fácil en el sentido que era una persona totalmente abierta y con las ideas muy, muy claras y muy, muy simples de lo que había que hacer, ¿no? Cuando uno tiene las ideas claras, son simples, claro. Más o menos como una regla. Y con él, que tenía, tan claro algunos principios, digamos, rectores de la vida democrática, porque una de las cosas que para mí me impacta siempre Pascual es su concepción de la vida democrática. Era sencillo, había muchas cosas que hacer. La otra cosa que era distinto quizás de ahora era la enorme participación de la gente. Se veía a nivel nacional también, ¿no? Eran otras épocas, la gente participaba muchísimo. Por ejemplo, una de las cosas que nos tocó hacer fue hacer lo que se llamaba la ordenanza que regía la carrera docente, un pilar fundamental de la vida, digamos, de los docentes, que no habían
digamos, las normas había que hacerlas todas de nuevo. Todas las ordenanzas Sí, del sí, Consejo sí. Superior no existían antes, Claro. había que hacerlas. Esa me acuerdo que fueron meses y meses y meses de claustros docentes en toda la universidad para sacar la famosa ordenanza de carrera docente, ¿no? Que, bueno, rigió, bueno, una de las cosas que estableció fue la vida en áreas disciplinares que no existían hasta entonces. Las áreas empiezan en esa época. ¿Por qué vos llegás a ser decano y al mismo tiempo secretario general de la gestión? Bueno, fue digamos, ocurrió porque el secretario general era el profesor Modesto González, que falleció durante el ejercicio de su función. Entonces, de repente, don Pascual no tuvo secretario general y me pidió que si yo podía hacerlo, conjuntamente con el ser decano normalizador. Así que por un pequeño tiempo fui secretario general de la universidad también, hasta que él consiguió, digamos, un secretario ya más estable. Que es Alberto Colavita, su hijo, ¿no? Alberto Colavita, un gran amigo mío particular, porque, digamos, como soy, también hay que ver cuál era mi relación con Pascual, claro, como familia de Pascual. Yo fui compañero de Alberto Colavita, el hijo, en los años últimos de mi carrera, como licenciado en física. Alberto había comenzado un año antes, pero él se fue un poco de tiempo a Estados Unidos y ahí, bueno, yo lo alcancé y terminamos más o menos juntos. Entonces yo vivía en la residencia universitaria de La Lavalla, donde ahora está el polideportivo. Y Pascual vivía una cuadra más acá, así que pasaba, y esto estaba, digamos... Se veían cotidianamente. Nos veíamos todos los días con los hijos, con Luis Colavita, el otro hijo también, y con Quique. Y yo estudiaba con Beto y vivía mucho tiempo en la casa ahí de Colavita. La mamá de Beto, Aurora, fue, qué sé yo, una especie de madre mía acá en San Luis, una persona buenísima. Y la otra cosa era que por la casa de ellos pasó toda la física de San Luis, desde los años 40 hasta que Pascual no estuvo más. Toda la gente vino, los matemáticos también, ¿no? Porque éramos una familia en esa época, ¿no? La Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de ahora era la Escuela de Matemática y Física. Claro. Yo como alumno fui consejero en el consejo de escuela y era todo, bueno, estamos acá en este edificio, era todo pequeño, toda una familia, ¿no? ¿Cómo era el estilo, su perfil personal dentro de su casa, dentro de la gestión de rector de don Pascual? ¿Cómo era? Bueno, Pascual era igual en todos los ámbitos, es una cosa, digamos, para mí de las grandes personas, ¿no? Entonces era muy simple, en su casa, estaba muchas veces en el comedor de la casa comiendo, charlando, era el lugar de discusión, era el famoso comedor de la casa de él. Y era lo mismo en su despacho de rector. Que una reunión de rectorado. Sí, era lo mismo. Entonces, en esa época que no había Consejo Superior, en realidad las decisiones de la universidad se tomaban entre los decanos, que éramos 4 en esa época, había 4 facultades, y el rector. Y estaba, bueno, también el secretario general o alguna persona que él llamara. Y eso se hacía todo en su despacho, era muy simple, y bueno, se discutían todos los temas, se veía qué se quería hacer. Así que era, bueno, Pascual era así de simple, y así, para mí también, era una persona que te moldeaba en la vida democrática, ¿no? por sus convicciones que eran tan serias. Yo tengo una anécdota de él del año 66 que nos dice cómo era la vida en esa época. En el año 66 fue el golpe militar. El golpe militar, había un consejo directivo en esa época, porque era época democrática previa al golpe, y recuerdo patentemente, yo era alumno, estaba en tercer año, no me acuerdo cuánto, y se reunió el consejo directivo de lo que era la Facultad de Ciencias de esa época, que dependía de la Universidad de Cuyo, y el consejo directivo repudió el golpe militar, en pleno golpe militar. Y Pascual estaba ahí, eran de los que
lideraban esta cosa, esta discusión. Yo me acuerdo porque estamos varios que estamos como público del Consejo, una cosa notable de pensar que en pleno golpe militar la universidad iba a decir no, la vida democrática no se debe alterar. Y ahí estaba Pascual, ¿no? ¿Cuánto cobraba don Pascual siendo rector? Bueno, él siempre, bueno, una buena pregunta, él siempre cobró como el sueldo de rector. ¿Por qué era así? Digamos, ¿y qué tiene de notable esto? Lo notable tiene que como rector ganaba menos que como profesor exclusivo, que era él. Claro. Pero él decía, no me corresponde cobrar como profesor porque yo estoy haciendo de rector full time, no estoy dando clase. Claro. Entonces él como rector ganaba menos que como profesor. Claro. Algo que en estos días parece inconcebible, ¿no? Ese era él, las convicciones de él era, tengo que servir a la sociedad, a la universidad en este caso, y lo hago en las condiciones que dice la ley que tienen que ser, aun cuando era absurdo que el rector ganara menos que un profesor. A mí me parece que, ¿no? Así que ese era, digamos, las convicciones que él tenía de cómo uno tenía que aceptar las normas de la democracia, que es una cosa fundamental, ¿no? Que quizás hoy a veces uno ve que no es tan así, o que la gente trata un poco de amoldarlas a sus propias ideas o conveniencias, pero con Pascual bueno, es lo que yo digo, ¿no? Es la impronta democrática que él imponía, ¿no? ¿Cuándo termina la normalización con el llamado a la primera asamblea, digamos? Claro, la normalización termina en realidad con las elecciones y la elección de los consejeros, digamos, los consejos directivos, bueno, también de los departamentos, la elección de los decanos, que era en forma indirecta, y la elección del rector, que también era forma indirecta, para lo cual se tuvo que constituir por primera vez la asamblea universitaria, ¿no? Sí. Entonces, ahí, bueno, son las autoridades ya establecidas por el nuevo estatuto. Bueno, una de las grandes tareas de la normalización fue hacer el estatuto, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí se terminó la normalización y comenzó toda la etapa, digamos, normalizada. ¿Dónde se reúne la primera asamblea? ¿Te acordás? ¿Comedor o polideportivo? La verdad no me acuerdo bien. Las que me acuerdo eran en el polideportivo, pero esa primera no lo recuerdo exactamente. A partir de ahí, todos los normalizadores se incorporan ya a su vida normal, digamos, vos dejás de ser el decano normalizador. Claro. y continúas tu carrera docente e investigadora. Claro. En el caso particular mío fui candidato a decano y bueno, me eligieron decano. Así fuiste decano. Claro, después de normalizador, fui el primer decano normalizado, llamémosle así. Claro. Me eligieron ahí. Elegido por la asamblea universitaria. Bueno, por el consejo directivo en mi facultad. Bien. Los decanos eran elegidos por los consejos directivos y el rector por la asamblea. Bien. Si tuvieras que dar un título de la gestión normalizadora de don Pascual, ¿cuál sería? Para mí fue, digamos, como el nacimiento de la universidad en plena democracia, que fue la tarea gigantesca de la normalización, ¿no? Había que poner todo esto, ahora toda la estructura, en una vida, en un contexto de vida democrática. Y esa fue la gran tarea de don Pascual de Colavita, nos guió de manera extraordinaria a todos para hacer esa cosa, y bueno, fue muy exitosa porque después ya tenía todas las normas, ¿no? Porque uno dice, bueno, los concursos. Los concursos fue una tarea gigantesca. Pero también el estatuto. El estatuto se discutió en todos los claustros, en cada una de las escuelas que conformaban la universidad. Fue una participación extraordinaria de estudiantes, egresados, docentes, no docentes, porque ahí se jugaba, digamos, el establecer la norma que nos iba a guiar a toda la universidad, nuestra constitución, llamémosle así, ¿no? Totalmente. Gracias, Julio. No, por favor, un placer.
Quique, gracias por venir. Bueno, gracias por invitarme. ¿Qué recordás de tu viejo rector normalizador? Yo no participé mucho en la cuestión universitaria, pero sí sé que él tenía interés en hacer las cosas bien, como hizo toda su vida, ¿no? Así que su propuesta era en ese momento normalizar, o sea, volver a la legalidad, digamos, en la universidad. Y eso fue lo que intentó hacer. No sé si lo logró, pero era su intento. Y por lo menos se sancionó un estatuto, por lo menos se normalizaron cada una de las escuelas y las unidades académicas, y se llegó a la asamblea tan famosa, ¿no? A la primera asamblea. Sí, le tocaba también la reincorporación de la gente que había sido separada de la universidad, etcétera, ¿no? Claro. Esos trabajos son los primeros trabajos de reorganización de una institución, ¿no? Contame la historia de don Pascual. ¿Él venía de La Plata? Él nació en La Plata, estudió en La Plata y empezó sus primeras cosas en La Plata, ¿no? O sea, sus padres estaban allá, inmigrantes italianos, y allá empezó con la radioafición. A muy temprana edad, empezó a los 12 años, a los 15 ya tenía su propio transmisor armado por él, y todo lo que intentó aprender de electrónica en ese momento es lo que lo llevó después a estudiar física, ¿no? Mirá vos. ¿Allá se casa, conoce a tu mamá? No, la conoce acá cuando ya viene al Instituto de Matemáticas, que ya estaba creado un año antes, creo acá, él vino en el 42 o 43, y acá la conoce. Se casaron en el 44. Bien, y él viene... En el 43, perdón, se casaron. Bien, él viene a San Luis, ¿por qué? ¿Porque se creó ese instituto o porque ya tenía algunos colegas, compañeros? Ya había algunos contactos, pero viene porque, bueno, estaba creándose el instituto y necesitaban gente, y bueno, mucha de la gente que vino estaba relacionada entre Buenos Aires y La Plata, ¿no? En aquel entonces, digamos, la carrera nuclear en todo el mundo era una lucha de punta, ¿no? Y los físicos, y sobre todo los que elegían más o menos la orientación de la física cuántica, ¿no? Estaban como en el ojo de la tormenta. Tu viejo, si vos te acordás de alguna charla que hayas tenido con él sobre ese aspecto. Bueno, todo eso empezó antes que yo naciera, así que no tuve muchas charlas al respecto. Solo sé que la Universidad de Cuyo se hizo cargo de la parte académica del Instituto Balseiro, que hasta ese momento estaba iniciándose después de todo este asunto de la isla Huemul, ¿no? Y bueno, le tocó parte de seguir manejando esa nueva organización académica y científica dentro, cuando él fue rector de la Universidad de Cuyo, ¿no? Contame de eso, que muchos desconocen. Él llega a ser rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Es rector de la Universidad Nacional de Cuyo, electo 2 periodos, que en aquel momento, entiendo, serían los periodos de 1 año y medio o algo por el estilo, por el estatuto de Cuyo, desde el año 58 al 61. Bien. Allí él tiene una vinculación directa con Balseiro y con los físicos nucleares. Sí, mucha gente, porque en la creación del centro atómico y del Balseiro, sé que intervienen gente de todos lados, ¿no? O sea, Córdoba, por ejemplo, a través de Guido Beck. Yo me acuerdo de Guido Beck, que era uno de los que más iba a casa. Yo era chiquitito, ¿no? Pero lo veía y me conversaba. Obviamente hablaríamos más de autitos que de física atómica. Pero sí, había mucha gente de muchas universidades metida en el tema hasta que se desarrolló en forma standalone, como está de moda ahora. ¿Y él qué tiene que ver también con la creación del observatorio El Leoncito de San Juan? El Leoncito entiendo que es un convenio original entre algunos institutos americanos, y la
facultad de San Juan, digamos así, donde estaba Chesco, padre de Juancho, profe de la universidad. Y Chesco fue uno de los que más estuvo metido en eso y la relación esa comenzó en la época que entiendo yo del rectorado de mi padre, ¿no? Eran muy amigos con tu viejo. Sí, sí, muy amigos. La verdad, de dónde venía la amistad, no sé, pero entiendo que Chesco venía también del Observatorio de La Plata. O sea, en La Plata hay un telescopio, que obviamente poca utilidad tiene en semejante smog que hay en esa zona, pero había astrónomos, ¿no? Claro. Me dicen los memoriosos de la época de tu viejo que tu casa, que queda aquí muy cerquita, a menos de 200 metros, era como la casa de los físicos y los matemáticos. Era una época distinta, ¿no? Era una época en que la puerta estaba abierta y el que quería entrar, entraba. Era así de simple. Cualquiera de los que son pueden quedar de aquella época lo saben, de que entraban por la cocina y entraban, ¿no? Y suerte que los conociera el perro, porque esa era la cuestión, pero estaba abierta, todo el mundo entraba. Hoy por hoy no se puede hacer eso, ¿no? Pero eso era en ese momento, ¿no? Y por ejemplo, tu viejo era de armar reuniones así de científicos. ¿Se discutía ciencia en tu casa? ¿O se dejaba paralelo? Creo que quedaba un poco afuera, pero bueno, siempre estaba obligado. Mis hermanos eran científicos, yo también estaba en la universidad, así que alguna discusión científica siempre hubo. Y en mi caso era para aprender, no era para discutir, ¿no? Pero no se podía dejar de lado, pero se intentaba dejar de lado, ¿no? ¿Es verdad que él era más conocido en el país por radioaficionado que por físico, por ejemplo? Y sí, porque inició, como te decía yo, a los 12 años y ascendiendo, en esa época hasta la Secretaría de Telecomunicaciones otorgaba categorías a los radioaficionados en función de sus conocimientos y su historia, digamos así. Y él llegó a tener por los años 50 la máxima categoría y fue presidente del Radio Club de La Plata, fue presidente del Radio Club de acá. Era un tipo muy conocido y era muy conocido incluso en el mundo porque había pocos radioaficionados que allá por los años 30 y algo llegaban al mundo, digamos, claro, con sus comunicaciones. Así que era un tipo conocido, era creo más conocido que institucionalmente en las cuestiones universitarias como radioaficionado. ¿Y era corredor? Le gustaban las carreras de regularidad, que eran en esa época no se hacían con los velocímetros comunes, así que había que preparar los velocímetros, estabilizar las agujas, hacer las escalas de velocidad, todo ese tipo de cosas. Él era todo un especialista en eso y corría con Sáenz, con el dueño de la concesionaria Ford. Y tenía un hobby que era la madera. Y le encantaba muchísimo la carpintería, así que teníamos un tallercito en el fondo con todas las cosas para carpintería y se dedicaba así a las mesas, arreglaba los muebles, todas esas cosas eran sus pasatiempos habituales, la radioafición, la carrera de regularidad y la carpintería. Desde el punto de vista político, ideológico, don Pascual siempre fue radical. No, él no fue radical. Todo el mundo lo tilda de radical, él no era radical. La radical era mi madre. Ajá. Mi madre es hija de un diputado nacional por Santiago del Estero, que fue presidente de la Cámara de Diputados, etcétera. Mi abuelo, ella era radical. Entonces por ahí, por ósmosis, habrán creído que él también lo era, pero era bastante independiente para ser partidario. Pero así. Por otro lado, en su gestión como rector normalizador no hizo un bastión ni político ni electoral, era muy neutral, ¿no? Y es parte de su manera de ser, de pensamiento independiente, digamos. Él lo que le importaba en general es que la gente piense, no que piense de una determinada manera, ¿no? Claro. ¿Y cómo era ser hijo, en el caso tuyo, de un profesor muy importante de la física acá, y por otro lado de un rector normalizador en esa etapa?
¿A vos te comprometía, te generaba algo en especial? Sí, sin duda, digamos, hay que mantenerse lo más aparte posible y hacer las cosas lo mejor posible para no manchar desde... Yo entiendo que él era un tipo, digamos, superior a lo que yo soy, digamos, ¿no? Y entonces lo único que podía hacer era hundirlo si hacía alguna macana, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que cuidarse de ese tipo de cosas. O sea, vos tomabas una distancia prudente, digamos. Sí, sí, en lo posible tomar distancia y lo siguiente es hacer las cosas bien. ¿Lo extrañas? Sí, sin duda, se extraña a cualquiera, ¿no? Un amigo, el padre, lo que sea. Yo no soy tan hijo como puede haber sido mis hermanos, que los tomó, digamos, él tenía 40 años cuando yo nací. Entonces no es exactamente la relación del padre joven con el hijo. La mía fue de un tipo mucho más maduro ya, ¿no? Que la que fue con mis hermanos, ¿no? Mis hermanos eran los que hacían pulseadas con él. Yo no llegué a hacer una pulseada con él, digamos. Ese tipo de cosas, ¿no? Gracias, Quique. Bueno.